Muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar este último tema del curso. En este periodo vamos a hablar de sistemas de tuberías en paralelo. La clase anterior vimos sistemas de tuberías en serie. Entonces los sistemas de tuberías en paralelo son aquellos en los que hay más de una trayectoria del fluido que puede recorrer desde un punto de origen hasta otro de destino. Entonces aquí vemos que el caudal se divide, ¿cierto? Puede tener este recorrido por el ramal A, puede tener este recorrido por el ramal B y puede tener este recorrido por el ramal C, siendo este el origen y siendo este el punto de destino. En esta unidad, calcular el flujo volumétrico o caudal que pasa por cada tubería en paralelo y también la caída de presión que ocurre cuando se completa el circuito desde este punto hasta este punto. El- la primera ecuación como tal es la ecuación de continuidad. La masa se conserva. Entonces vemos si el caudal este es el que entra al punto de origen y si el flujo estable no se retira fluido en todo este sistema, entonces el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. ¿Sí? Y asimismo el caudal, si nosotros analizamos este pequeño subsistema, el caudal 1 sería lo que entra, va a ser igual a la sumatoria del caudal A más el caudal B más el caudal C. Asimismo, si analizamos esta parte, el caudal A más B más C, que es el que llega a este punto, va a ser igual al caudal 2. Entonces, caudal 1 igual al caudal 2, y esto es igual a la sumatoria de los tres caudales que pasan por cada rama. La caída de presión, entonces, para calcular la caída de presión desde este punto 1 hasta este punto 2 se aplica la ecuación general de la energía. Entonces, eh, si no hay dispositivos mecánicos que retiren o agreguen energía al fluido, pues como en este caso, entonces estos términos HA, que es la energía requerida por un dispositivo que le agrega energía al fluido como una bomba, eso es cero. Tampoco hay un motor de fluido, por ejemplo, que le retire energía al fluido. Entonces, si nosotros despejamos la caída de presión, que va a ser P1 menos P2, entonces despejando y agrupando de esta ecuación, se tiene que presión 1 o la caída de presión 1 menos presión 2 va a ser igual a la diferencia de elevación más la diferencia en la carga de velocidad entre los dos puntos de interés, entre este punto y este punto, más las pérdidas. Y esas pérdidas van a ser ocasionadas por accesorios o por la fricción, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede calcular la caída de presión a través de la ecuación general de la energía. Listo. Por otra parte, eh, también esta es otra ecuación, que las pérdidas entre 1 y 2 van a ser igual a las pérdidas en cada ramal. Es decir, va a ser igual las pérdidas en el ramal A, tanto las pérdidas por fricción más las pérdidas menores en el punto A, asimismo en el punto B. Entonces las pérdidas por fricción van a ser igual en cada ramal, ¿cierto? Van a ser igual en cada ramal y también van a ser igual en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema llega a un punto en que acaba de tener una energía 1 y acaba de tener una energía 2. Y resulta que el fluido en cada rama, si llega a este punto, va a tener esta misma energía 2. Tanto para el ramal B, el C y el A. Entonces, esa pérdida o caída de energía, pérdida de energía, va a ser la misma en cada ramal y entre el punto de origen y el punto de destino. Entonces, cada unidad de peso de fluido que ingresa a un sistema en paralelo experimenta la misma pérdida de energía, como vemos aquí, no importa la trayectoria que siga. El sistema va a llegar a un equilibrio en este punto todas las energías, el sistema se iguala, ¿sí?
Entonces, en 2, ¿sí? Punta. Digamos, digamos, ahí las pérdidas de energía vienen siendo pues iguales en cada uno de los puntos, ¿sí? Exacto. O sea, las pérdidas de todo el tramo, de toda la trayectoria. Pero, digamos, si llega a cambiar, digamos, ya lo que es digamos, el diámetro o el material en los diferentes puntos. Sí, lo que puede cambiar son las velocidades y caudales, pero las pérdidas van a ser las mismas. Esta es la ecuación que gobierna las pérdidas. No importa la trayectoria, eh, las pérdidas van a ser la misma. No importa el diámetro, no importa, pueden ser los diámetros diferentes, lo puede variar el caudal, las velocidades pueden cambiar, pero lo que no va a cambiar es esto por conservación de energía. ¿Sí? Ah, vale, No va a profe, cambiar. gracias. Vale, vale. Gracias por preguntar. Listo. Estas son como tal las dos ecuaciones que gobiernan los sistemas en paralelo. La conservación del caudal y las energías, que van a ser las mismas sin importar la trayectoria. Entonces, hay problemas en los que, a pesar de que tengan el diámetro igual en las tres ramas, puede que los caudales difieran. No siempre los caudales van a ser igual en cada rama si el diámetro es igual. ¿Por qué? Porque el flujo va a tender a fluir, valga la redundancia, donde haya menos resistencia. Si acá hay menor coeficiente de resistencia que en B, si el coeficiente de resistencia en B es mayor que el de A, entonces si el flujo pone más resistencia en el B, en el ramal B, y por lo tanto va a haber menos caudal en B que en A, sin importar que tengan el mismo diámetro. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se puede expresar para más ramas, ¿cierto? Acá está para tres, este ejemplo está para tres ramas. ¿Sí? Sí. Bueno, algunos ejemplos de sistemas en paralelo son cruces subacuáticos en oleoducto, ampliación de tuberías existentes o una optimización de sistemas o de tuberías que transportan agua residual, por ejemplo, que se pueden, si hay un existente y el caudal del proceso incrementa, entonces lo que hace es que no se quita la tubería existente, sino que se aprovecha y se coloca otra y las dos trabajan en paralelo. También para las distribuciones de agua potable se utilizan para el transporte, como se ha dicho, de aguas residuales. Y también otra aplicación, aunque hay más, es en el sistema donde hay lagunas de estabilización. Puede haber tuberías en paralelo. Bueno, estas son las ecuaciones que gobiernan cuando hay dos ramas. Entonces, caudal 1 es igual a caudal 2. Y ese caudal va a ser igual a la sumatoria de los caudales en cada ramal. Y las pérdidas de energía entre este punto y este punto 2 van a ser igual a las pérdidas de energía en el ramal A y a las pérdidas de energía en el ramal B. Entonces, esta aplica para dos ramales. Entonces, hay dos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Perdón, sí, hay un sistema de ecuación con dos incógnitas. Listo. Bueno, en este primer método vamos a explicar un problema cuando es con dos ramas y cuando se conoce el caudal total del sistema y la descripción de las ramas, se quiere calcular el flujo volumétrico en cada rama. Entonces, este es el paso que está el paso a paso que está en el libro de MOD, lo pueden consultar, ahí se los escribo en la diapositiva. Ahora lo vamos a resolver con un ejercicio, que es uno de los ejemplos que está plasmado allí. Y el enunciado de ese ejemplo, acá hablan que en la figura, en esta sección, fluyen, bueno, de un tubo de acero de 2 pulgadas, transporta un caudal de 100 galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit
El intercambiador de calor en la rama A tiene un coeficiente de pérdida de 7.5, este intercambiador de calor. Las tres válvulas se encuentran abiertas por completo, hay tres válvulas, dos en la rama A y una en la rama B. La rama B es una línea de desviación, esta rama B es una desviación que se compone de una tubería de acero de un cuarto de pulgada. Los codos son estándares, hay dos codos. La longitud de la tubería entre el punto 1 y 2 en la rama B es de 26, toda esta longitud es de 20 pies. Debido al tamaño del intercambiador de calor, la longitud de la rama A es muy corta, es decir, todo esto lo ocupa el intercambiador de calor y por lo tanto la tubería es muy corta y se desprecia, se pueden ignorar las pérdidas por fricción. Para este arreglo determine A, el flujo volumétrico en cada rama, es decir, el caudal aquí en A y el caudal en B. Se conoce el caudal en 1 y el caudal en 2, que es de 100 galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit. Y el B es la caída de presión entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, los datos, tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2, es suministrado 100 galones por minuto. Lo que entra aquí en el punto 1 es igual a lo que sale. 100 galones por minuto es igual a 0.223 pies cúbicos por segundo. El diámetro en A es de 2 pulgadas, que es 0.17 pies. La rugosidad de esa tubería, leyéndola en tablas, 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Hay un coeficiente de resistividad 1, que es debido a las válvulas de compuerta. Hay dos válvulas de compuerta. El coeficiente de cada válvula, bueno, para esa tubería, yo lo saqué por aparte, ¿sí? Leyendo la longitud equivalente sobre el diámetro por el factor de fricción. Esto da un coeficiente de 0.152 y se debe multiplicar por 2 porque hay dos accesorios, dos compuertas. El K2 corresponde a esta coeficiente de resistividad de ese intercambiador de calor que es suministrado por el ejercicio, que tiene un 7.5. El factor de fricción en A no va a tener lugar porque la longitud de la tubería es muy corta y el ejercicio propone que se desprecie esa pérdida por fricción. No se conoce la velocidad ni el caudal para este tramo, ¿sí? Para el tramo B tenemos los diámetros, un cuarto de pulgadas, que es 0.10 pies, rugosidad promedio, 1.5 por 10 a la menos 4 pies. El K3 de los codos es 0.66, hay dos codos, entonces se multiplica ese 0.66 por 2. Y el K4, que es el coeficiente de resistividad de esta válvula de globo, que es 7.48. Acá la longitud de la tubería es de 20 pies, pero no se conoce el factor de fricción, si va a haber una pérdida por fricción asociado a esa tubería y a esa longitud y a esa rugosidad. Tampoco se conoce la velocidad ni el caudal en esta tubería. A 60 grados Fahrenheit se puede leer el peso específico del agua, 62.4 libras sobre pies cúbicos. Y la viscosidad cinemática, 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Entonces, ahora hacemos el paso 1, que es expresar el caudal. Entonces, el caudal 1 es igual al caudal 2. Y como hay dos ramas, entonces ese caudal total que entra va a ser igual a la suma de los caudales que salen en cada rama. Listo, entonces por continuidad se tiene que caudal, recuerden que es velocidad por área, entonces va a ser velocidad en área, velocidad en A por área en A, y caudal en B es velocidad en B por velocidad en B. Y esto va a ser igual al caudal 1, que es igual al caudal 2, y ese caudal 1 es 0.223 pies cúbicos por segundo, que es el dato que está suministrando el problema. Listo, esto lo podemos expresar, tener esta ecuación en función
de las velocidades y el área, igualando el caudal total con los diámetros. Entonces, del diámetro de la tubería A se puede calcular el área en A. Con el diámetro de la tubería en B se puede calcular el área del tubo circular en cada rama. Entonces, en la rama A, 0.023, reemplazando ese diámetro de 0.17 en A y 0.10 en B. Entonces, se tienen esas dos áreas de esas tuberías. Listo. Ahora el siguiente paso es expresar las pérdidas de carga en términos de la velocidad. Entonces, las pérdidas en el ramal A, entonces en el ramal A, acuérdense que va a haber dos válvulas de compuerta, o sea, entonces va a ser 2 por el coeficiente de receptividad de la válvula de compuerta, porque hay dos unidades, más el K del intercambiador de calor, que es 7,5, y esto multiplicado por ambos multiplicado por la cabeza de velocidad. Recuerden que las pérdidas menores es K por B al cuadrado sobre 2G. Entonces, B al cuadrado sobre 2G por K. En esta rama A, como la longitud es muy corta, no se incluye las pérdidas por fricción, pero si la longitud fuera considerable, hay que incluir esas pérdidas por fricción. Pero en este caso no aplica. Entonces, acá podemos sacar un factor común, 2K1, entonces el factor común sería velocidad al cuadrado sobre 2G, que es lo que vemos aquí. Bueno, podríamos ya reemplazar los valores de K1, entonces K1 es 0.152 por 2, más K2, que es este coeficiente del intercambiador de calor, que es 7.5. Entonces, esto aquí, esta suma 7.8 por velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, esa es la primera expresión de la pérdida de carga en la rama A en función de la velocidad. Entonces me quedaría de esta forma, ya simplificado. Ahora se hace lo mismo para la rama B. Entonces para la rama B hay dos codos, entonces van a generar una pérdida por el codo, 2 por su coeficiente de resistencia, por la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Va a haber una válvula de globo que tiene un K4 asociado. Entonces serían las pérdidas en los codos más las pérdidas en la válvula, más sería la pérdida por fricción. Aquí sí se incluye porque hay una longitud considerable de 20 pies. Entonces, bueno, aquí se aplica la ecuación de Darcy, F por L sobre el factor de fricción, velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, sacamos el factor común, sería la velocidad al cuadrado sobre 2 el factor común, como vemos aquí. Y me va a quedar entonces esto expresado en términos de los resistencias. Entonces K3, que es el coeficiente del codo de 0.66, el K4, el coeficiente de la válvula, 7.48. Este F no se conoce, no se reemplaza. ¿Por qué? Porque F es una variable que depende de Reynolds y de la rugosidad relativa. Y como Reynolds depende de la velocidad y no tenemos la velocidad, este F sigue siendo una incógnita. La longitud de la tubería es 20 pies, como vemos aquí, de la tubería B, y el diámetro de la tubería B es 0.10 pies. Sería este denominador que está aquí. Bueno, acá se reduce todo esto. Entonces, esto, 2 por 0.66 más 7.48 me da 8.8. Y 20 sobre 0.10 me da 200, que está multiplicando al factor de fricción. Entonces el factor de fricción es otra incógnita en el problema, así como la velocidad. Entonces sería la pérdida de carga, esta sería la pérdida de carga
de la tubería B en términos de la velocidad. Pero aquí adicional queda el factor de fricción, que también hay que determinar. Entonces, estas son las dos ecuaciones que se dedujeron de... Profe, qué pena. Sí, señora. Usted está proyectando, es que no puedo ver la pantalla. Sí, estoy proyectando. ¿Todos pueden ver la pantalla, perdone? Qué pena con Sí, usted. profe, Sí, profe. Sí, profe. Vale, Sí, te señor. recomiendo ver el Ay, video. soy yo. Lo siento, gracias. Vale, listo. Bueno, entonces quedan estas dos cargas, pérdidas de carga en función de la velocidad, tanto en A como en B. Ya esto se dedujo teniendo en cuenta las pérdidas de energía en cada ramal. Ahora para la rama, como no se tiene B, vamos a hacer un método iterativo. Sí, como no se tiene factor de fricción en B, hay que iterar ese factor de fricción con la ayuda del diagrama de Moody. Entonces, lo primero que se calcula para B es la rugosidad relativa. Entonces va a ser el diámetro sobre la rugosidad promedio. Entonces el diámetro en B es 0.10 pies y la rugosidad 1.5 por 10 a la menos 4. Esto me va a dar 667. Esto pies sobre pies me da una constante. Bueno, se hace para la rama B porque en B está el factor de fricción. En A, para este problema no hay factor de fricción, pero donde lo hubiese también hay que aplicar el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Con este rugosidad relativa de 666, se comienza el proceso iterativo. Entonces se lee el valor de F en el diagrama de Moody, que es 0.022, como vamos a ver en el diagrama de Moody. Sí, para 667 de rugosidad relativa, nosotros trazamos una recta y leemos el F supuesto de 0.022. Ahora, lo que hacemos es, bueno, podemos calcular en B, ¿sí? Esa pérdida en función de la velocidad, reemplazando ese factor de fricción. O sea, esta ecuación, que es la misma, reemplazamos en el factor de fricción ese valor que leímos en el diagrama de Moody para esta rugosidad relativa de 667. Entonces, ahora esta ecuación, ya resolviendo esto, entonces 200 por 0.22 más 8.8 me da 13.2, que multiplica a esta velocidad al cuadrado en B sobre 2 veces la gravedad. Y entonces de esta manera se tiene esta pérdida de carga del ramal B en términos de la velocidad en B, más simplificado, ya asumiendo un F de fricción, factor de fricción. Entonces, ese supuesto, esto no quiere decir que sea el real, eso lo debemos comprobar con el diagrama de Moody nuevamente y calculando los valores nuevamente de Reynolds y rugosidad relativa. Entonces, se tiene, esto habíamos dicho que las pérdidas de energía en A eran igual a las pérdidas de energía en B. Las pérdidas de energía en A ya lo habíamos simplificado y esta en B fue la última ecuación que donde ya reemplazamos el factor de fricción. Entonces se igualan, estas dos se igualan, ¿cierto? Esta va a ser HLA, que es esta, y esta va a ser HLB, que es esta. Ahora lo que se hace es, bueno, hay dos ecuaciones, ¿cierto? De aquí se expresa una velocidad en función de la otra, ¿cierto? Entonces, esta doble gravedad se puede cancelar. Entonces me quedaría de esta forma, ¿cierto? Ya cancelando ese 2 veces la gravedad. Y despejo velocidad en A y la dejo expresada en términos de la velocidad en B. Profe, qué Luego, pena, ¿y por qué se cancelan? ¿cómo? No,
No entiendo por qué se cancelan. ¿Por qué se cancela? Porque es una igualdad y si esta está dividiendo pasaría que a multiplicar a este lado. Y este dos veces la gravedad que multiplica, y este dos veces la gravedad que divide, ya esto lo reemplace, lo despeje aquí, se cancela, ¿sí? Entonces esa cantidad dividida sobre una misma cantidad te da 1 y por eso se cancela, ¿sí? Listo, eso ya es matemática básica, ¿cierto? Ahí se puede simplificar, ¿vale? Por matemática básica. Luego se despeja esta velocidad en A, bueno, acá está el cuadrado, pasa a un radical en el otro lado de la ecuación, ¿sí? Entonces, ya simplificado, sacándole la raíz a 13.2 sobre 7.8 me da 1.3 y la raíz de velocidad en v al cuadrado me da velocidad en v. Entonces esto quiere decir que la velocidad en A es 1.3 veces la velocidad en v. Ahora tenemos esta ecuación que habíamos desarrollado en el punto 1 por conservación de la masa, por continuidad, ¿cierto? Que este caudal total va a ser igual al caudal en A más caudal en B, ¿sí? Entonces, esta es mi otra ecuación. Para resolver esa ecuación, ya tendría mi segunda ecuación para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, esta velocidad en A, recuerden que se dedujo, es 1.3 veces la velocidad en B. El área en A se calcula con el diámetro en A, el área en B se calcula con el diámetro en B. Ahora, en donde va la velocidad en A, la reemplazamos por 1.3 veces la velocidad en B. Entonces, esta velocidad en A es lo mismo que 1.3 la velocidad en B, ¿sí? Aquí va el área en A, ya calculada. La velocidad en B es una incógnita, no se conoce. El área en B se calcula con el diámetro como 7.85 por 10 a la menos 3. Y esto es igual al caudal total por continuidad. Entonces vemos que ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces ahí lo que se hace ahora es despejar velocidad en B, ¿sí? Entonces la velocidad en B, ahí sacan el factor común y despejan velocidad en B. Calculan la velocidad en B, entonces este es caudal. Si saco el factor común, todo el factor común que multiplica a la velocidad en B, que es el factor común en sí, pasaría, como quedaría multiplicando por la velocidad en B, pasaría todo a dividir a este caudal. Y esto me da un total de la velocidad en B de 5.9 pies sobre segundo. Y si tengo la velocidad en B, puedo calcular la velocidad en A, que es la otra ecuación. Entonces la velocidad en B es 5.9, despejando de esa ecuación de continuidad. Entonces, si se reemplaza esa velocidad en B, ya calculada, se puede calcular esta velocidad en A, que va a ser 1.3 por la velocidad en B, como está aquí. Y esto me da 7.7 pies sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad en B y la velocidad en A con ese F supuesto. No quiere decir que esas velocidades sean las que son, hay que comprobarlas. Sí, hay que comprobarlas. Entonces, estas dos ecuaciones las obtuvimos para la primera iteración, que es la pérdida de energía en la tubería A, las pérdidas de energía en la tubería B, la velocidad en B, que es la que incluye el factor de fricción, está relacionada con el factor de fricción. Entonces, hay que hallar ese Reynolds con esta velocidad en B. Entonces, el Reynolds en B va a ser igual a la velocidad en B, que es 5.9, por el diámetro en B, 0.1 pies, sobre la viscosidad cinemática. Entonces, de esta
forma se calcula el Reynolds. ¿Sí? Se calcula el Reynolds para esas velocidades de flujo en esa tubería B, que es la que se quiere hallar para comprobar el valor de F supuesto, que fue 0.022 en esta primera iteración. Entonces, esta rugosidad relativa, que es el diámetro en B sobre la viscosidad, sobre la rugosidad promedio, ya se había calculado que es 667. Entonces, con esos dos valores se verifica si ese factor de fricción supuesto de 0.022 me tiene que dar el factor de fricción igual leyendo el diagrama de Moody con esta velocidad en B, ¿cierto? Entonces, leyendo el diagrama de Moody da 0.025, es diferente al supuesto, que fue 0.022. Entonces hay que seguir iterando, ¿sí? Entonces, miren, con este valor de 4.9 por 10 a la 4 y 667, vamos a Moody. Entonces, 4.9 por 10 a la 4 Reynolds sería esta línea. Y esta rugosidad relativa de 667, entonces vamos, tocamos la curva y esto va a ser así. Acá lo interceptamos con el Reynolds y leemos F. F es aproximadamente 0.025, entonces es diferente. Esas velocidades no son las que tienen lugar. Entonces, ¿qué se hace? Desde el paso 9, como esos Fs asumidos y calculados son diferentes, entonces se repite el paso del paso 3 al 8, es decir, siguiente iteración. Esta siguiente iteración parte con el factor de fricción de 0.025 y repetimos el paso 3. Calculamos esa rugosidad relativa que ya está para la tubería B, para la rama B, ya que en A no hay pérdidas por fricción. Si hubiese, también hay que pues calcular esa rugosidad relativa. Entonces, con esta rugosidad relativa, bueno, ya se conoce. Continuamos con el valor que leímos anteriormente de 0.025. Y este F lo vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Que es donde hay que reemplazarla. Entonces, de esta ecuación, que es esta misma, donde va F, se reemplaza la nueva F, 0.025. Si se efectúa esto, estas constantes, esto da 13.8. Entonces, la pérdida en B va a quedar expresada en función de la velocidad de esta forma, de 13.8 por velocidad en B al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Ahora seguimos con el paso 4, que es igualar las pérdidas de carga. Entonces, esta pérdida de carga en A no cambia, la que cambió fue la pérdida de carga en B porque cambió el factor de fricción. Entonces se iguala, se hace lo mismo, esta 2G acá se simplifica. Si multiplicamos toda la ecuación por 2 veces la gravedad, entonces aquí me va a quedar esta por 2G y esta por 2G. Eso no me va a alterar la igualdad y entonces aquí vemos que se cancelan. Esta que me multiplica y esta que divide te da 1. Acá también esta que me divide y esta que multiplica te va a dar 1 y por eso se cancelan. Entonces esto te queda de esta forma, ¿sí? Ahora hacemos el mismo proceso. Dejamos una velocidad en función de la otra, ¿sí? Despejamos velocidad en A. Entonces este 7.8 que multiplica pasaría a dividir a este 7.8 y esto cuadrado pasaría a raíz al otro lado de la ecuación. Todo esto se elevaría a la raíz, a una raíz cuadrada. Se simplifica 13.8 sobre 7.8 en raíz, me da 1.33 y la velocidad al cuadrado, la raíz de la velocidad al cuadrado es velocidad en B. Entonces, hace lo mismo, paso 6, 7, calcular esas velocidades. Entonces se tiene que esta nueva velocidad en A del paso anterior me quedó como 1.33 velocidad en B.
Y esto es lo que se va a reemplazar aquí. Esto va a ser la velocidad en A, ¿sí? Que va a ser mi otra ecuación para que pueda resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, lo que se hace, bueno, acá se reemplazan las áreas del tubo A ya se han calculado, las áreas del tubo B, las velocidades no se conocen, acá solo me va a quedar esta ecuación en términos de la velocidad en B. Este caudal es el caudal total, esta es la ecuación de continuidad. Y acá se despeja velocidad en B, la despejan algebraicamente. Y esto te va a dar 5.8 pies sobre segundo. Entonces, esa sería la velocidad en B. Ahora se puede hallar la velocidad en A. La velocidad en A es 1.3, la velocidad en B. Entonces va a ser 1.33 por la velocidad en B. Esa velocidad en B es 5.8, que está aquí. Y esto me da 7.71 pies sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad en A y la velocidad en B. Ahora yo requiero comprobar si ese factor de fricción, si es el indicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con esa velocidad en B, con esa velocidad nueva de 5.8 pies por segundo, se calcula Reynolds y con la rugosidad relativa de esa tubería, entonces en velocidad se coloca la misma velocidad recién calculada, la nueva velocidad, por su respectivo diámetro del tubo B, que es 0.1, sobre la viscosidad cinemática de ese fluido, que en este caso es agua a la temperatura indicada. Y esto me da 47.934. Esto es aproximadamente 4.8 por 10 a la 4. Entonces, con 4.8 por 10 a la 4 y esta rugosidad relativa de 668, voy a el diagrama de Moody y leo el factor de fricción. Entonces, el factor de fricción para este caso, con estos valores, me dio de 0.025, que fue el mismo o muy cercano al supuesto. Entonces, ya esa velocidad es la que tiene lugar en esa tubería. Entonces, aquí, del diagrama de Moody, leemos para un Reynolds de 4.8 por 10 a la 4, trazamos una línea vertical. Luego para la rugosidad relativa de 667, seguimos aquí, vamos a la curva más próxima, la seguimos, interceptamos el Reynolds y leemos F. F sí es 0.025, que es igual al supuesto. Por lo tanto, la velocidad en A es 7.71, la velocidad en B 5.8, la última calculada en esa iteración reciente, y ya podemos calcular entonces el caudal en A. El caudal en A va a ser igual a que ya tengo el área en función de ese diámetro del tubo A, que es 0.023, multiplico esa área, que es esta, por la velocidad. La velocidad es 7.71, recién ya calculada, y eso me da un caudal de 0.18 pies cúbicos por segundo. Por la ecuación de continuidad también se calcula el caudal en B. De la misma manera, va a ser velocidad en B, 5.8, por el área en B, que es 7.85 por 10 a la menos 3. Y esto me da este caudal en A y este caudal en B. Entonces, debo comprobar que la sumatoria sea igual al caudal total. Entonces, aquí comprobamos. Y entonces los caudales de estos tubos, de esas ramales, transportan la misma cantidad de caudal que lo que ingresa al sistema, lo que ingresa y lo que sale a esos circuitos. Ahora el último paso es calcular la caída de presión. ¿Cuánto va a ser esa caída de presión? Profe, qué pena, ¿la puedes devolver un momentico? Sí. Por ahí.
Listo, aquí entonces esta sumatoria de caudales tiene que ser igual a la sumatoria o al caudal total o al dato suministrado en este problema. Uy, Listo. Entonces el siguiente paso es calcular la caída de presión de este punto hasta este punto. Entonces para ello se plantea la ecuación general de la energía. Entonces, para este problema, este tubo 1 y este tubo en la sección 2 tienen el mismo diámetro para este problema, entonces van a tener las mismas velocidades, entonces las velocidades se cancelan porque para el mismo caudal van a tener la misma velocidad porque tienen el mismo diámetro, se cancela. En este problema Z1 y Z2 tienen la misma elevación, si no, hay que reemplazar el valor de Z1 y Z2, pero en este caso tienen la misma elevación. Acá no hay un dispositivo mecánico que agregue ni retire energía al fluido, entonces vamos a tener que presión 1, el término que me queda aquí va a ser igual a la presión 2 más la caída de presión. Entonces recuerden que bueno, aquí pues ya sería este que está sumando pasaría a restar a P2, quedaría entonces P1 menos P2 dividido sobre el peso específico, este peso específico pasaría a multiplicar, y de esta forma se calcularía esa caída de presión. Bueno, vamos por aquí, listo. Recuerden que la pérdida de energía entre 1 y 2 va a ser igual a la pérdida en A, la pérdida en el ramal A, o en la pérdida de energía en el ramal B, o en el ramal C. Bueno, en el ramal C acá no implica porque acá solo hay dos ramas, ¿sí? Listo, estos son los datos. Estos son los datos, la velocidad ya se calculó de 7.71 pies sobre segundo, la velocidad en B 5.8. Esta pérdida de carga en función de la velocidad y esta pérdida de carga en función de la velocidad tanto en el ramal A como en el ramal B quedan de esta forma. Se supone que deben dar igual o tienen que dar igual. Entonces calculamos esa pérdida de energía en A, que es 7.8 velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Entonces 7.8, dos veces la gravedad en el sistema de los Estados Unidos, 32.2, y la velocidad en A es 7.71, se eleva al cuadrado, y esto me da una pérdida de 7.2 pies. Asimismo, podemos calcular la pérdida en B. Entonces la pérdida en B va a ser 8.8 de esta ecuación, va a ser 8.8 más 200, el factor de fricción 0.025, fue el que se determinó en el diagrama de Moody, haciendo las iteraciones. La velocidad en B es 5.8, ya cuando se terminó la iteración, y sobre dos veces la gravedad. Esto me da, si ustedes hacen toda esta operación, les va a dar 7.2. Entonces se cumple esa ecuación que gobierna estos sistemas en paralelo. Esta ecuación se cumple. No acá vemos que no importa si uno tiene más diferentes configuraciones, tiene más codos que el otro, o más coeficiente de resistividad. No importa, el sistema va a llegar a un equilibrio de tal forma en que la energía en 2 va a ser igual para la rama A y la rama B, por conservación de energía. Entonces recuerden que ese 0.025 salió en el diagrama de Moody. Ahora pueden calcular de esta ecuación que se dedujo de la ecuación general de energía, ¿cierto? De esta ecuación, ya se las muestro, de esta, que es para calcular la caída de presión. Entonces, ya finalmente lo que hacemos es calcular esa
esa caída de presión. Entonces, el peso específico del agua a 60 grados Fahrenheit, el leído de tabla, 62.4 libras pies cúbicos, ya tenemos entonces este dato. Y la pérdida H sub L de 1 a 2, que es lo mismo que la pérdida en A y que la pérdida de energía en B, que es 7.2, se calculó. Entonces, básicamente es ese producto del peso específico por esa caída, por esa pérdida de energía. Entonces, esto acá me va a quedar en libras sobre, acá este pies, acá me va a quedar pie cuadrados. Entonces, libras sobre pie cuadrados, hacemos la conversión para pasarlas a libras sobre pulgadas cuadradas. Una pulgada cuadrada equivale a 144 pulgadas cuadradas. Y esto me va a dar 3.1 libras sobre pulgadas cuadradas. Y esto es 3.1 PSI. Esa es la caída de presión en este sistema, ¿cierto? Ahí concluimos este ejercicio. Ahora vamos a analizar otro tipo de problemas. Sin embargo, me gustaría las dudas que tenga que me las